Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni te lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así como comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente que me engañó y pues comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Padre, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te rogamos, papá, que nos hables este día, que hables a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, sé con nosotros y ayúdanos a entender. Tú haz que esta enseñanza a su tiempo dé fruto en nuestra vida. Padre, que tengamos muy presente el significado y las repercusiones del pecado, Señor, en nuestra vida y en nuestra relación contigo. Ayúdame, papá, a poder comunicar esta enseñanza
No permitas que traiga alguna palabra mía, Señor, porque yo no tengo nada que darle a tu pueblo, a tus ovejas, si no viene de ti. Por tanto, te ruego, Señor, que tú me ayudes, que pongas en mi boca las palabras, que unjas el mensaje, que me des unción y iluminación, Señor, habilidad para poder hacer este trabajo, que sin tu ayuda no podría hacerlo jamás, Señor. Ayúdame, papá, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy probable que te hayas encontrado gente con la que platicando puedas percibir que para ella la palabra pecado no significa gran cosa. Es algo religioso, es algo tal vez para algunos exagerado, el pecado. Y algunas veces es desdeñado, no se le da la importancia que tiene a esa palabra y a su significado. Pero es terriblemente dañino. Por eso es que existe y Dios ha diseñado la doctrina del pecado, que es de lo que hemos venido hablando. Hemos hablado del significado del pecado, de la fuente del pecado también y el origen. Hemos hecho énfasis en la importancia, como mencioné hace un momento, de conocer esta doctrina. Y bueno, sabemos que el pecado es todo aquello que transgreda, que quebrante la ley de Dios o que vaya también en contra de su voluntad. Quiero hacer una aclaración. El sermón pasado mencioné dónde estaba Adán, pues, cuando sucedió este diálogo de su esposa con la serpiente. Y la aclaración consiste en decirles que lo que yo quería decir era qué pasó con ese gobierno, con esa responsabilidad de cuidar a su esposa y con esa pasividad que podemos percibir a la hora de estar escuchando todo eso, incluso de participar. Así que probablemente Eva pudo estar cerca de su esposo. No sabemos si realmente ella comió y luego fue y lo buscó y le dio. Algunas versiones dice que estaba ahí. En fin, yo creo que ese no es necesariamente el punto. El punto es que se cometió un pecado, una desobediencia. Adán cometió un error, esa indiferencia hacia lo que estaba pasando, esa pasividad de no tomar la autoridad y la responsabilidad que se le había dado para cuidar a su esposa, y también su desobediencia y haberse dejado seducir por su mujer. La mujer se dejó seducir por la serpiente, es decir, por Satanás a través de la serpiente, y él se dejó seducir por su esposa al momento que le ofreció del fruto, a sabiendas que no debería hacerlo. Por eso es que se llama transgresión. Hubo una ley, hubo una desobediencia, y eso es un pecado. Estamos hablando de esto porque nuestra vida, creo yo que pudiéramos ponerla de una manera muy sencilla, que no lo es, pero para poder explicarme, que podamos entenderlo, a lo mejor son 2 puntos que serían, y que quisiera dejarlos yo en un enunciado, en una propuesta que sería lo siguiente: esclavos del pecado para muerte o de obediencia para justicia. Entonces aquí hay 2 palabras centrales, que es pecado y obediencia. Sería lo contrario al pecado. Cuando pecamos es cuando desobedecemos lo que Dios nos indica que debemos o no de hacer. Así que repito, sabemos que el pecado es todo aquello que transgreda la ley de Dios o que vaya en contra de su voluntad. Y conocemos también, y lo hablamos anteriormente, que Dios ha creado al hombre y le ha dado libertad para actuar. Él puede decidir lo que él considere, como pasó aquí
no nos dice la palabra que Dios le dijo directamente a Eva. Tampoco nos dice que Eva estaba ahí cuando le dijo a Adán, pero inferimos o deducimos que si él tenía la responsabilidad, tuvo que haberle dicho. Lo que sí es verdad, y sí lo podemos ver, es que Eva sí sabía, porque lo leímos hace un momento en su palabra. Sí sabía que de ese árbol no podía comer, de ese fruto no podía comer. ¿Cómo se enteró? Bueno, pues no vimos más que dos personas que podía haberle dicho, Dios o Adán, que se le dio la responsabilidad de cuidarla, de cuidar el huerto, de cuidar la creación. Así que Dios nos da libertad, así como la tuvo Adán y como la tuvo Eva, para decidir si como o no como. La tentación estaba ahí, fue traída por Satanás a través de la serpiente. Ahí tal vez esperó a que estuviera cerca ella ahí del árbol, aparece la serpiente y le empieza a decir una serie de mentiras, engaños y verdades torcidas, como lo mencionamos en el sermón anterior, y ella finalmente, si lo podemos parafrasear de esta forma, finalmente fue tentada, fue seducida y se le antojó el fruto. Se le antojó porque era antojable, se veía delicioso ante sus ojos, pero además le llamó la atención de que pudiera tener sabiduría como la de Dios, que es el mismo pecado, el mismo error que cometió Satanás. Él quiso ser como Dios. Y viene y le dice a Eva, Él no quiere que comas de esto porque vas a ser como Él. Entonces ella se lo creyó, le creyó la mentira. Conociendo la verdad, decidió creer esa mentira. Por eso es que es tan importante, cada día tomamos decisiones, cada día de hacer esto o hacer lo otro o no hacer aquello. Decido orar o no orar, decido leer las escrituras o no, decido tener un tiempo de comunión con Dios o no, decido de responder de una manera grosera o no, decido tratar a los demás con cortesía, con amabilidad, de una manera que agrade a Dios, o decido obedecer a mi carne y responder como a mí se me antoje, le guste o no a la persona, sin darnos cuenta que estamos diciendo le guste o no a Dios. Y si Él dice que debo tratar a mis semejantes con amor, pues sí, Él dice eso, pero yo ahorita decido tratarlo como me parece mejor a mí. Si se fija cómo es que la palabra pecado, que parece muy general y tal vez para algunos hasta superficial, viene a bajar y aterrizar ahora aquí en nuestra vida cotidiana, sabiendo cómo aplica de alguna manera y cómo nos vemos seducidos. No me gustó lo que me dijo, no me gustó lo que hizo, no me gustó lo que estoy viendo, así que yo voy a hacer esto, le guste o no a Dios. Se oye duro, pero esa es la realidad. El día está formado por una serie de decisiones que finalmente van a tener repercusión en el futuro, en la eternidad, aquel día cuando estemos delante de nuestro Señor. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Seguramente están pasando muchas respuestas por tu mente ahora, o a lo mejor interrogantes. ¿Qué sucede si un cristiano peca? Bueno, pues en el Salmo 51, te animo a que vayamos a este salmo y, como lo he mencionado en otras ocasiones, te animo a que vayas y veas lo que voy a decir y te animo a que no te conformes con lo que yo te diga, porque puedo equivocarme. Puedo decir una cosa por otra, podría fallar en algo. Y yo no quiero que tú padezcas eso, quiero animarte a que lo que se diga aquí, tú digas, no lo dijo el pastor, lo dice la palabra. Yo solamente intento explicarlo, pero por un lado, eso te va a ayudar a conocer la palabra de Dios, a manejarla adecuadamente y saber que lo que escuchaste es palabra de Dios.
No lo dijo el pastor, lo dijo el Señor. En el 51, Salmo 51 dijimos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades. Borra mis rebeliones y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. El Salmo 51 nos da una semblanza del pecado del rey David. Si recuerdan, el rey David, seguramente lo tendrán en su memoria, cómo es que el rey David, estamos hablando del pecado, estamos hablando de la tentación, estamos hablando de la seducción, estamos hablando de decisiones que tomamos para bien o para mal. El rey David cuenta la historia que estaba paseándose por ahí en su palacio y mirando por la celosía, por un entretejido, como le queramos llamar, se asomó y vio cerca ahí a una mujer bañarse y la deseó y mandó por ella, la trajo y la tuvo, a sabiendas que era hija de uno de sus oficiales principales de su ejército que estaba en guerra, donde él debiera estar también en ese momento. Dejó la guerra y se vino aquí a recrearse, a divertirse, a descansar, estando la guerra a todo vapor. Tuvo a la esposa de ese oficial y después quiso corregir las cosas, como también Adán y Eva quisieron esconderse, se pusieron delantales hechos por ellos mismos, ahí de hojas, y David tuvo a esa mujer y hubo consecuencias. Después de que la tuvo, no halló cómo corregir eso, porque la esposa le dijo, pues estoy esperando bebé. Entonces va y trae al esposo, intenta embriagarlo, le ofrece vino y demás, para después enviarlo a su casa y que después de un corto tiempo regresarlo a la guerra y que cuando el niño viniera en camino dijera, pues es tuyo. Pero este hombre, consciente de su responsabilidad como guerrero, como oficial, dijo, no es justo que yo esté aquí mientras mis compañeros están en la guerra. Y entonces no se fue a su casa, sino que en la mañana se da cuenta el rey que estaba ahí en la puerta del palacio dormido, durmió allí en el suelo. Así que como no obedeció, no se emborrachó, no fue con su mujer, no pasó tiempo con ella, el rey no podía tomar eso como pretexto, como excusa, entonces lo mandó de nuevo a la guerra y ordenó a otro oficial que lo pusiera al frente. Es decir, desaparécelo en pocas palabras. ¿Por qué? Porque necesito resolver este asunto. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión. Fui y me asomé. Él no vio un árbol, no vio una fruta, él vio una mujer y le pareció deseable y la mandó traer y la tuvo, que es muy parecido con lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué hay aquí? Una tentación, algo atractivo que nos parece atractivo y luego la decisión, ¿lo hago o no lo hago? Y el rey David decidió hacerlo. Así que comete un horrible y perjudicial pecado a pesar de ser hijo de Dios. Y bueno, apelando a la misericordia de Dios, yo espero que me tenga también a mi misericordia y espero verlo en el cielo cuando el Señor me llame. David fue un hombre conforme al corazón de Jehová a pesar de haber cometido este terrible pecado. Nótese la misericordia de Dios,
Notes el corazón de este hombre, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Qué nos enseña? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Qué es lo que Dios quisiera que pudiéramos nosotros aprender de aquí, de esta historia? Bueno, pues creo que hay muchas cosas, pero nos centraremos en algunas este día. Si un cristiano está atado al pecado, ¿por qué digo atado al pecado? Porque no es lo mismo en algún momento, en algún día de tu vida, tener una reacción y pecar porque te enojaste. No estoy diciendo que cuando te enojes está bien que peques, por supuesto que no. La palabra dice enójate, pero no peques. Pero suponiendo que en algún momento hubo una reacción y bueno, tú vienes delante de Dios y te arrepientes. Es una reacción, no es un hábito, no es una costumbre. No estás atado a ese pecado, pero si una persona miente y miente y miente y miente y engaña y engaña y engaña, está atado al pecado de engaño, de mentira, a un pecado al estilo de Satanás, engañador, mentiroso. Eso es estar atado. Y cuando se está atado a un pecado, que pueden ser muchas cosas, tal vez atado al dinero, la lujuria, cualquier cosa a la que estés atado. Cuando alguien está atado al pecado, está atado también al sufrimiento. Ahorita vamos a ver por qué. Recordemos que en el Salmo que acabamos de leer hace un momento, fue escrito por David después de que volvió su corazón a Dios. ¿A qué me refiero? Después de haberse dado cuenta. Recordemos un poquito esa historia. Él no se daba cuenta de las repercusiones que tendría el pecado que cometió, la desobediencia a Dios, el haber tenido la esposa de un hombre, ese adulterio y después el querer tapar su error asesinando al esposo de esa mujer. Tenía que tener consecuencias. Pero él no se daba cuenta de la magnitud de lo que había hecho, como nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Pareciera como si no ser un buen esposo o una buena esposa no tuviera consecuencias. Claro que tiene. Claro. Si el hombre no ama a su mujer como Dios le está mandando, tiene consecuencias. Y si ella no respeta a su marido, también tiene consecuencias. Si no somos buenos administradores de lo que Dios nos proporciona, tiene consecuencias. Porque Él te dice lo que quiere que hagas, y si lo haces diferente, entonces no estás haciendo su voluntad sino la tuya. Así que cuando un cristiano está atado al pecado, está atado también al sufrimiento. Salmo que leímos, decíamos hace un momento que fue escrito por David después de que él volvió su corazón a Dios. Cuando Dios vio el momento, que era el momento, envió al profeta Natán, se acercó a David, si se acuerdan, y le dijo: David, quiero decirte que hay un hombre que tiene muchas ovejas, pero le gustó una de su vecino, y su vecino nomás tenía una oveja, y se la quitó y se la comió. Y entonces reacciona David y dice: ese merece la muerte. Le dijo: ese eres tú. Porque es muy común que nos pase cuando nosotros vemos que alguien pecó, entonces somos muy dados a señalar sin darnos cuenta de la viga que traemos nosotros en el ojo. Y es lo mismo que hizo David: ese merece morir, tú eres ese, tú te comiste la oveja, la única que tenía ese hombre, y tú tienes muchas. Entonces ese momento fue cuando dice: Señor, perdóname, límpiame, contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. ¿Por qué es que David actúa de esta forma? ¿Qué es lo que sucede? Cuando él ya se dio cuenta y le fue revelado su pecado, entonces es que a él le duele. Y recuerda las consecuencias que podía tener cualquier pecado que cometemos, y entonces escribe su historia inspirada por Dios para que nosotros podamos beneficiarnos
de ella. Como antecedente lo ponemos, y yo quisiera enfocarme básicamente en que el pecado ensucia el alma, el pecado domina la mente y el pecado deshonra a Dios. Así que cuando decimos el pecado ensucia el alma, podemos ver aquí a David que está orando: oh Dios, lávame, oh Dios, límpiame. Aunque él es un rey que viste túnicas reales, duerme en sábanas de seda, se baña en tinas de mármol con jabones de aroma, se siente inmundo, mugriento, sucio, repulsivo, corrompido. Así es como se siente. ¿Por qué? Porque el pecado ensucia el alma. Así también un genuino hijo de Dios al pecar se sentirá espiritualmente sucio. Es así como Dios ha diseñado que funcione cuando alguien es un hijo genuino, auténtico, un real hijo de Dios. Y así también nosotros, como David, podemos sentir por la gracia de Dios y la obra del Espíritu. Y si no sucediera así, si pecáramos y no pasara esa, necesitaríamos preguntarnos si hemos llegado a ser salvos. Porque como una persona, por ejemplo, que toma lo que no es suyo, o que engaña, o que miente, y no siente nada. No hay nada que le afecte. Puede manejar los negocios como le dé su gana y tratar de engañar al gobierno, evadiendo impuestos o abusando de los empleados, en fin, lo que sea, y no siente nada. Habría que cuestionarse si es salvo. Porque una persona que verdaderamente es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios, no es posible que peque sin sentir nada, sin sentirse como decía David: lávame, Señor, límpiame, porque el pecado ensucia el alma. Así también nosotros, si no nos está pasando eso, tendríamos que preguntarnos. Y aunque suene duro, el cerdo no se siente sucio. Dice la palabra: la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, y el perro vuelve a su vómito. Y no sienten nada. El cristiano auténtico se da cuenta de que está sucio cuando peca. Y así fue diseñado por Dios. Por eso decimos que el pecado ensucia el alma. Oh Dios, límpiame. Hay quien profesa o declara ser religioso o una persona de fe o de creencias o de alguna religión, si queremos ponerlo así, para los que están familiarizados, a los que se está familiarizado con ese tipo de expresión. Pero aunque profesan tener una religión o una creencia, pero nunca se ha limpiado. Eso sería considerarte que profesas una religión o una creencia sin haberte limpiado. Sería como almidonar y planchar una camisa sin haberla lavado. No sé cómo olerá cuando la estás planchando si no la lavaste. No sé cómo podrá ser, pero ellos, quienes creen eso, no están lavados, no están santificados, mucho menos están justificados por Dios. Y no te sorprendas, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:11: y esto erais algunos de ustedes, mas ya han sido lavados,
Ya habéis sido santificados, lavados, santificados, dice enseguida, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, lavados, santificados, justificados. Así que no nos sorprendamos que así es como estábamos aquellos que hemos sido lavados, santificados y justificados. Así estábamos antes. Algunas personas piensan o pueden llegar a pensar que solo con dejar hacer lo malo, o ir a la iglesia, o leer la Biblia, ya han sido salvos, o han sido lavados, o han sido santificados, y esa es una terrible mentira. Es un engaño, pues desconociendo el proceso de Dios como Él lo diseñó, nunca han sido limpiados, como acabamos de leer ahorita en su palabra. Nunca han sido limpiados de sus pecados pasados. Cuando venimos delante de Dios y entregamos nuestra vida a Él, el Señor nos lava. Dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos lava. Él fue a la cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que nos lava. Y es la obra del Espíritu la que nos santifica. Y es el Señor el que nos justifica. En el sentido de que éramos reos de muerte y ahora somos justificados. Somos libres. Ya no debemos nada, ninguna condena. Porque la paga del pecado es muerte y como reos de muerte estaríamos ahí para morir. Pero el Señor viene y paga por nosotros. Y el Señor toma esto y le dice, esto que dice culpable, yo ahora lo pongo inocente, justificado, libre. Se oye duro, pero si no, alguien no está perdonado, no está santificado, no está justificado, no está lavado, entonces, sin darse cuenta, despide un hedor permanente, al punto de que en realidad nunca se sienten sucios, pero despiden ese hedor. ¿A qué me refiero? A que el que no es justificado, el que no es santificado, el que no es lavado, nunca va a querer dejar de pecar. Déjame poner un ejemplo del hedor, por ponerlo de alguna manera. Una persona va a pecar y va a seguir pecando sin darse cuenta. No le da importancia. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios con él. ¿Por qué? Porque no ha sido realmente convertido a Cristo. Voy por el camino, por mi camino, ¿qué es lo que me hubiera ocurrido a mí? Voy por mi camino, por mis decisiones propias, persiguiendo lo que yo quiero, pero viene el Señor y me alcanza. Y doy una conversión y ahora camino por el camino que Él quiere que yo camine. ¿Cuál? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y dejé mi camino y estoy tratando, intentando, esforzándome por su gracia y por la obra del Espíritu en caminar en su camino. Me he convertido, me he dado un giro para caminar ahora por el camino que Él me indica. Pero una persona que no conoce al Señor, que no ha sido hecho hijo de Dios, que no se ha convertido a Él, que no ha sido salvo, va a seguir haciendo lo mismo. Y ese pecado hiere, lastima a los demás, perjudica a los demás y ofende a Dios principalmente. Por eso es que decimos, no se da cuenta, pero despide un hedor y ni cuenta se da que está sucio. Si nos paramos ahorita allá afuera, sucedería lo que sucedió tantas veces conmigo si le preguntamos a alguien, ¿cuántas veces el Señor me mandó a mí personas para que me hablaran de Él? Y yo me burlaba. ¿Por qué? Porque no sentía que lo necesitaba. Si pudiéramos parafrasearlo y dijéramos, ¿sabes qué, Mario?
quiero avisarte pues que hueles muy mal. Y la gente no se quiere acercar a ti porque hueles muy mal. Tal vez tengas llagas podridas. Necesitas lavarte, bañarte, curarte. Y yo me burlaba porque no me daba cuenta de mi pecado, de mi corrupción. A eso nos referimos. Pero cuando un verdadero, subrayo, verdadero hijo de Dios peca, se siente sucio. Quizá te ha pasado alguna ocasión que te sentiste sucio porque le fallaste al Señor, porque erraste, ofendiste a alguien, hiciste lo malo delante de Dios y te has sentido sucio. Tal vez te ha pasado. Pero si tú, hermano, amigo, sin sentirte sucio, si tú pecas o has caído en pecados y no te afecta, no te sientes sucio espiritualmente, piénsalo un momento. Voy a detenerme un momento aquí. Y no estoy hablando de drogas necesariamente, sexo, robar, matar, violar, no. Sabemos que es todo aquello que transgreda la palabra del Señor o que vaya en contra de su voluntad, es pecado. Nomás recuerda un poco cómo interactúas con las personas y cómo has reaccionado cuando algo no te gusta. Y si tu reacción no ha sido como la de Jesucristo, entonces estamos pecando. Pero si tú has pecado sin sentirte sucio, deberías cuestionar tu salvación. Probablemente no te está gustando esto, pero es medicina, mi hermano. No es posible. Y es más oportuno ahorita darte cuenta y que pudieras arrepentirte como lo hizo el rey David y volverte a Dios. O entregarte y convertirte al Señor y ser salvo, a seguir transpirando ese hedor. Por eso digo, debería de cuestionar su salvación. Así que el pecado ensucia el alma. El pecado domina la mente. ¿Qué tan importante es? Pues la necesitamos usar todos los días. Y depende de lo que domine tu mente, es así como vas a vivir. En el verso 3, el rey David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pensemos por un momento en la expresión, y mi pecado está siempre delante de mí, de día y de noche y de día, de domingo a domingo, de lunes, martes, miércoles, todos los días, 24 horas está en su mente. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. Lo que David había hecho se había grabado de tal manera en su conciencia que retumbaba de una manera martirizante en su espíritu y constantemente lo tenía presente, consciente de lo que había hecho. ¿Quién podría decir de los que estamos aquí, yo no he pecado? ¿Quién podría decir yo no peco, ni voy a pecar? Es así como sucede con el pecado. Domina la mente. Controla tu mente. Mira, tal vez te ha incomodado decir necesitamos
cuestionar nuestra salvación si es que el pecado no te causa ningún efecto y lo puedes hacer sin que te duela, sin que te sientas sucio. Una prueba para saber si tú eres salvo no es ver si puedes pecar, sino ver si al hacerlo puedes simplemente ignorarlo sin ningún pesar y olvidarlo. Si está sucediendo eso, alerta. Alerta. Porque cuando es un hijo auténtico de Dios, un convertido, un salvo, no va a suceder así. No puedes ignorarlo. ¿Y cuántas veces sucede incluso en las mismas familias, en la familia de Dios, pero en las familias en casa, en la familia de sangre, que nos ofendemos unos a otros y pareciera como si no pasara nada? Y seguimos haciendo. No amamos a nuestras mujeres, no las cuidamos, no hacemos nuestro rol de esposos como Dios quiere que lo hagamos, y las mujeres serán irrespetuosas, como dice la palabra, y no duele. Y seguimos gritándonos, y seguimos insultándonos, y seguimos ofendiéndonos, y seguimos humillándonos y pisoteándonos unos a otros. Y el pecado no duele, no huele, cuando está despidiendo realmente un terrible hedor. Tenemos que cuestionar. Si tú estás convencido de que tú eres salvo, entonces cuestiona por qué estás desobedeciendo. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo no te va a permitir ignorarlo. Porque un auténtico hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Si no lo tienes, entonces no eres un hijo de Dios. Y si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a permitir ignorarlo. El Espíritu Santo va a poner el dedo en la llaga y va a hacer presión y va a provocar tristeza y pesar y contrición. No te va a dejar nomás así. Porque Él quiere que estés listo, limpio, para cuando Él te llame. Que estés limpio y puro. Que camines de acuerdo a su voluntad para que puedas ser parte de su plan de ir a rescatar al pecador. ¿Cómo va un pecador a ir a rescatar a otro pecador? ¿Cómo un esclavo va a ir a rescatar a otro esclavo? Si somos esclavos del pecado, no podemos ir a rescatar a alguien, otro esclavo de pecado. Tiene que ser libre para poder ir a rescatar un esclavo. Y tenemos que cuestionarnos si somos libres o estamos atados al pecado, o a algún pecado, o a una forma pecaminosa de vivir. David dijo: mi pecado está siempre delante de mí. El pecado cometido domina la mente. Y tú puedes empujarlo y puedes quitarlo delante de ti, y a lo mejor de la puerta quitarlo, si queremos usar esa analogía. Pero va a rondar y rondar hasta que se meta por una ventana, si queremos ponerlo de esa forma. Se presentará, ahí va a estar 24 horas, 7 días a la semana. Se va a presentar en tu subconsciente y se va a manifestar a través de irritabilidad tal vez, o desconcentración, o insomnio, o incluso falta de gozo. Porque el pecado, dice este salmo, está ahí, siempre, de día y de noche. Si tú puedes pecar y simplemente olvidarlo, necesitas preguntarte: ¿en realidad he sido salvo? Hay dos tipos de heridas: las que llegan al alma humana, vamos tal vez a decir la psiquis humana. Una es una culpa y la otra, una es la culpa y la otra es la tristeza. La tristeza es una herida limpia que duele por un tiempo y luego sana, pero la culpa es una herida sucia. Simplemente se infecta y sigue corrompiendo sin detenerse, a menos
de que sea limpiada, como lo hizo David. Cuando le fue revelado su pecado, rasgó sus vestiduras y le dijo: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Límpiame, lávame, Señor, porque el pecado está aquí siempre enfrente de mí. Se le había revelado el pecado y se había arrepentido. Por eso David ora. Si lo podemos parafrasear, es como si dijera: oh Dios, mi alma se siente sucia, mi mente está dominada por lo que he hecho. Límpiame, sáname, purifícame, Señor. No puedo, no quiero tener esto aquí enfrente. Ensucia, controla la mente, ensucia nuestra alma el pecado. Pero lo más triste, el pecado deshonra al Señor. En el verso 4 dice, David le dice a Dios, estamos en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. Pensemos por un momento en esta parte del versículo que dice: contra ti solo he pecado, porque deshonra su nombre, deshonra al Rey de Reyes, deshonra a tu Redentor que vino y dio la vida por ti, lo deshonra. Pero podemos preguntarnos, ¿contra quién pecó pues David? Al pensar en esto, tal vez alguien pudiera decir: al cometer adulterio, David pecó contra su propio cuerpo. Obviamente también pecó contra su familia y contra su cuerpo y contra la nación. Ninguno de estos pecados se menciona literalmente así como lo estoy diciendo, pero eso es. Pero lo más importante es que él vio el pecado, David vio el pecado como lo que realmente es: una afrenta contra el Omnipotente, una humillación, una lastimadura, una ofensa contra el Rey de Reyes, contra el Creador. Contra ti solo he pecado. David vio el pecado como lo que realmente es, como decía hace un momento, una afrenta contra el omnipotente Dios. Pero lo que podemos ver aquí y aprender es que David amaba a Dios. Por eso su corazón estaba roto al darse cuenta cómo ofendió al Altísimo, su Señor. Cómo ofendió al Rey de Reyes, su Señor. Su Señor. Su Señor. Había un señorío de Dios. Él reconocía a Dios como su Señor, su Rey. Y es a Él el que se reveló, es el que se le reveló al que había ofendido a su Rey. Y David se dio cuenta. Por eso dice: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si alguien desea cometer adulterio, planea una cita clandestina, confidencial, en algún lugar oculto. Pero David cayó en cuenta, le fue revelado. El Espíritu mediante el profeta Natán le revela. Si lo pudiéramos parafrasear, diría: oh Dios mío, al Dios que yo amo, Dios mío, he pecado contra ti. Esa es una expresión que nos permite ver cómo fue conmovido por el amor al darse cuenta que había ofendido a su Señor. Y no solo transgredido tu ley, sino también he roto tu corazón, Señor. Te he fallado, he quebrantado tu ley, pero he roto tu corazón, te he lastimado, te he ofendido, Señor.
David cayó en cuenta. Mi Dios, si lo pudiéramos parafrasear, diría: mi Dios, me estabas mirando. Tus ojos vieron lo que yo hice. Estabas ahí. ¿Cómo no me di cuenta, Señor? ¿Cómo te he ofendido? Mientras yo pecaba, tú estabas mirándome y dándote cuenta que te estaba ofendiendo delante de ti. Oh, Dios mío, he pecado contra ti. Le podía, le dolía. Y repito, no solo he transgredido tu ley, sino que también he roto tu corazón. Estaba contrito, estaba humillado, estaba quebrantado, porque realmente el Señor era su Señor, era Señor de él. Un hombre no salvo a veces se siente mal por el pecado, pero por lo que el pecado le hace a él, por las consecuencias. Y eso es remordimiento. Pero el que es salvo se siente mal por lo que el pecado le hace a Dios. Y eso es arrepentimiento y es muy diferente. No es lo mismo estar triste porque ahora ya me equivoqué y voy a tener que pagar estas consecuencias. Voy a tener que enfrentar a mi jefe para decirle tal o cual cosa. O voy a tener que enfrentar a mi esposa para decirle tal y cual cosa que hice. Entonces eso no me gusta. Y estoy deprimido por eso. Eso es diferente a cuando un hijo que verdaderamente ama a su padre se entristece hasta lo más profundo porque ha ofendido al papá, por lo que el papá pueda sentir, por el daño que le pueda causar al papá. Eso es diferente, muy diferente. Por último, déjenme decirles, a manera de reflexión, ¿qué es lo que asusta a un esclavo cuando desobedece? El recordar el látigo, cómo suena en sus espaldas. Eso asusta a un esclavo cuando se da cuenta que desobedeció. ¿A ti qué te asusta? ¿El castigo que puedas tener? Cuando usted ama a Dios, puede saber que es salvo cuando el pecado lo carga en su conciencia por haber ofendido a Dios, no por el castigo que pudiera recibir. Te cala más el decir: he entristecido al Señor, lo he lastimado, lo he ofendido a mi Señor, y no ¿qué me irá a hacer? Eso es muy distinto. David quizá pensó: mi pecado no solo ha ensuciado mi alma, no solo ha dominado mi mente, he deshonrado a mi Señor. He pecado contra ti, Señor. Y se percató de su infamia frente a Dios. Yo te animo, hermano, a que no tomes a la ligera el pecado. Porque el pecado tiene consecuencias, como las que tuvo David, como las que tuvo la serpiente, como las que tuvo Adán y Eva. No lo tomes a la ligera. Pero no lo hagamos solamente por las consecuencias que nos afectan a nosotros personalmente, sino el saber que entristecemos al Señor y rompemos su corazón. Lo lastimamos a nuestro Creador, a nuestro Redentor, al que dio su vida por ti, al que te salvó, al que te perdonó, al que te lavó, al que te limpió, al que te provee todos los días, al que te cuida,
al que te tiene paciencia, al que te ama de tal manera que dio a su Hijo. A ese. Yo te animo a que reflexionemos y que, si Dios te ha hablado en este momento, te animo a que me acompañes y inclinemos nuestros rostros en una actitud de reverencia y le entreguemos aquellas cosas que le han ofendido. Él puede revelarte ahorita de algunas que no te acuerdes tal vez, pero no tomes a la ligera. No hay pecado que no ofenda a Dios, aunque a ti algunos te parezcan pequeños, insignificantes. Es pecado y ofende a tu Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, confiando, papá, en que tú eres misericordioso. Padre, no queremos ir a casa cargando con estas ofensas que te hemos hecho. Pero tampoco queremos cargar con condenación, Señor. Por eso te decimos como David, límpianos, Señor, porque contra ti, solo contra ti hemos pecado. Padre, reconozco y declaro que he pecado contra ti, Señor. Tú conoces todos mis pecados, Señor. Aquí te entrego estos que me has revelado, estos otros de los que me acuerdo, Señor. Y te pido, Padre, que sensibilices cada día más mi corazón, mi conciencia, para que cada vez que peque me duela, así como a David. Espíritu Santo de Dios, revélame cada día. No me dejes ir a la cama y dormirme, Padre, sin ponerme a cuentas contigo y pedirte perdón, con el propósito de permanecer limpio, Señor. Padre, y que cuando peque contra ti me sienta sucio y pueda percibir el hedor de mi pecado y entregártelo arrepentido y pedirte perdón. Porque yo quiero ser cada día más como tu Hijo Jesucristo, papá. Y el Señor Jesús nunca te ofendió, nunca te desobedeció, nunca se rebeló contra ti. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítenos morir a nosotros mismos. Permítenos clavarnos en la cruz a nosotros mismos para morir junto con tu Hijo. Y que la resurrección que tú nos has dado, Señor, después de haber sido lavados y bautizados, Padre, que agudice nuestra conciencia y nos permita ver cada vez que te ofendemos, para entregarte los pecados y pedirte perdón arrepentidos. Gracias, Padre. Protege mi mente, Señor. Protege mi alma. Padre, yo no quiero que mi alma esté sucia. Yo no quiero que mi mente esté ocupada y controlada por el pecado. Yo no quiero, Señor, que mi pecado te deshonre, Padre. Perdóname. Y en fe recibo tu perdón. Gracias por tu misericordia. Y en fe, Señor, declaro que me voy libre, me voy limpio, me voy perdonado. Y tú sigues fiel conmigo, porque has prometido: aunque tú seas infiel, yo seguiré siendo fiel. Gracias, papá. Gracias. Sé con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.